Amigos, presentamos excusas por el video en vivo. Tuvimos problemas técnicos que ya han sido superados. Retomando con Sergio el tema de la entrevista. Sergio, ¿cuántas denuncias ha interpuesto? En la Fiscalía General de la Nación, en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, son 10 denuncias penales por celebración indebida de contratos, por enriquecimiento ilícito, por la última que interpuse fue por fraude procesal y por eh, falsedad de documento, falsedad ideológica de documento público, relacionado con la falsa certificación que dio Félix Olmedo, siendo subgerente científico del hospital al Consejo Nacional Electoral, en donde le mintió al Consejo Nacional Electoral diciendo que Leiderman Ortiz nunca había tenido contratos con el hospital de Caucasia. Y en esa misma denuncia vinculé a Fabio Montes, quien fue secretario de gobierno de Caucasia en el año 2019, quien también le certificó en un certificado falso al Consejo Nacional Electoral en cuanto a que Leiderman Ortiz no había celebrado ningún contrato durante el año 2018. En la Perfecto. Procuraduría General de Yarumal son aproximadamente también 10 quejas disciplinarias, entre ellas un recurso que negaron relacionado con la recusación del procurador, quien es militante y amigo de Félix Olmedo y el clan Rodríguez. Y en la Contraloría General de Antioquia, yo pienso que también son aproximadamente por ahí 10 solicitudes de investigaciones fiscales. Sergio, ¿por qué cree usted que estas denuncias no prosperan? Bueno, en la Fiscalía General de la Nación sí ha avanzado. Incluso hay una fiscal que es quien tiene en su despacho todas las denuncias de corrupción de Caucasia y las está investigando en una misma línea procesal. En la Contraloría General de Antioquia también se está avanzando. A mí me han notificado, por ejemplo, de que ya han solicitado información relacionada con contratos a la alcaldía de Caucasia. Actuaron, por ejemplo, en el tema del PAE, acompañando la visita que hizo la gerencia Maná por el tema del sobrecosto del programa PAE en el contrato ejecutado por Amoccidente. Y en la Procuraduría General en la Procuraduría Provincial de Yarumal, pues hay una situación. Luis Fernando Restrepo Gómez, que es el procurador provincial, conocido como Lentejas, es muy buen amigo del clan Rodríguez. ¿Por qué? Porque él es cuota del senador Germán Hoyos del partido de la U. Lentejas fue concejal de Yolombó por el partido de la U. Durante el mes de enero del 2020 renunció para posesionarse en el cargo de procurador provincial de Yarumal y ya está comenzando a hacer milagros. Por ejemplo, durante 2 años, una queja que interpusieron unos ciudadanos de Caucasia contra Carolina Villegas Esquivel, la actual jefe de control interno, esa investigación no avanzó. Pero curiosamente, una queja del actual alcalde Félix Olmedo en contra de Carolina, donde me imagino que aportó los mismos documentos, en menos de 15 días ya habían decidido abrir investigación, un auto en donde decidían que lo iban a llevar a través de un proceso verbal, que es un proceso corto, decidían que la citaban a, a rendir versión libre y me imagino que por el nivel de corrupción que se maneja en la alcaldía de Caucasia y el nivel de corrupción que se maneja en la Procuraduría Provincial de Yarumal, ya deben estar pensando en el fallo. Es por eso que ya hemos prendido las alarmas de lo que sucede en la Procuraduría General de Yarumal, en donde seguiremos insistiendo para que el procurador provincial, Luis Fernando Restrepo Gómez, sea parte de las investigaciones que tienen que ver con Félix Olmedo, con el alcalde de Nechí, con el alcalde del Bagret, Tres Palacios, que es muy cercano también ya a los Rodríguez, y a los socios de los Rodríguez, que es la Asociación de Municipios del Magdalena Medio, AMA.
al exalcalde de Yarumal, que es del partido de la U, y algunas otras personas que son muy cercanas al partido de la U. Entonces, hemos solicitado y hemos enviado oficios a la veeduría de la Procuraduría General de la Nación para que ellos tomen acciones y le den una vigilancia especial a los procesos disciplinarios que tienen que ver con estos sujetos, que son militantes de un partido y son compañeros y militantes de el procurador provincial Luis Fernando Gómez. Al menos declararse impedido, ¿no? No, claro, por supuesto, pero ellos son unos sinvergüenzas. Él no va a decir que me declaro impedido, porque él dice, por ejemplo, la respuesta que a mí me dieron era que yo no era sujeto procesal. Y entonces, ¿quién es el denunciante? Si el denunciante soy yo, por ejemplo, yo he venido dando una pelea y es solicitando que me permitan acceder a los expedientes, pero la ley es muy clara de que yo solamente puedo acceder a los expedientes cuando cuando ya hay un pliego de cargos o cuando archivan, por ejemplo, la investigación. Curiosamente, todos mis enemigos, los Rodríguez, el exgerente del hospital de Yarumal y que es compadre de Orlando José, Carlos Alfonso Rego Castro, todos ya consiguieron un defensor público, como es el periodista Osvaldo Alvarado, que tiene un programa que se llama Osvaldo Rebuzna, en donde él dice, me trata mal, habla de mí sin pruebas, y ya tuvo que retractarse en una acción de tutela fallada por el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia, y el día de ayer, 30 de septiembre, radiqué la segunda acción de tutela en contra de Osvaldo Alvarado por difamarme y por estar acusándome sin pruebas. Bueno, para allá iba Sergio. El caso de Osvaldo, que ha atentado contra su honra, contra su buen nombre y contra su credibilidad. Los fallos de los jueces son para cumplirlos, y parece ser que Osvaldo lo ha tomado de una manera muy tranquila, muy coloquial, como que no es con él, muy desentendido de esto. Hace pocos minutos publica en su perfil de Facebook una impugnación que hace precisamente a esa tutela que usted, que fallan en contra de él, donde se tiene que retractar, y él prácticamente eso lo ve como un festejo, como un triunfo para él, esa impugnación que él hace de esa tutela. Lo que sucede, Omar y comunidad caucasiana, es que él es un ignorante jurídico. Resulta que todos los fallos de tutela son impugnados, sea por quien pierde, es decir, por quien pierde. Yo le solicité al juez que tutelara mi derecho al buen nombre, a la honra, porque este señor Alvarado me estaba haciendo imputaciones falsas, me estaba imputando delitos. Él dice que es libertad de expresión, pero es que no, es que cuando él ejerce el periodismo, él tiene que divulgar información contrastada, información veraz, porque es que él no está hablando como ciudadano. Yo tengo entendido que él es director de un periódico que se llama El Informativo, y donde pauta la alcaldía y donde pautan comerciantes de Caucasia. Yo, por ejemplo, he tenido que contestar 10 acciones de tutela interpuestas por el clan Rodríguez. Esas 10 acciones de tutela, 10 las he ganado en primera instancia, 9 las he ganado en segunda instancia, y solamente una, que es del señor Carlos Alfonso Rego Castro, que es socio de los Rodríguez, me tocó borrar las publicaciones, pero jamás retractarme. Él, por ejemplo, dice que yo no voy a las audiencias. Él es un ignorante jurídico y él no tiene por qué saber que en el Código Penal aparece el delito de injuria y calumnia como un delito querellable. Y en el mismo Código Penal dice que cuando quien interpone la denuncia penal no asiste a la audiencia de conciliación, está desistiendo de la acción penal. Pero si quien es denunciado, en este caso el querellado, que soy yo, no asiste, estoy
renunciando a cualquier tipo de conciliación. Es decir, yo no voy a conciliar de lo que he publicado, de lo que he investigado, y es ahí donde se inicia la investigación penal. ¿Usted sí cree, o ustedes creen que yo, si no tuviera pruebas, las publicaría en un blog? ¿Las pondría en Twitter? Jamás. Es que yo sé que puede repercutir o cuál es la consecuencia de una condena penal por injuria y calumnia. Pero es que él es un ignorante. Él dice, por ejemplo, de que a mí me van a condenar y que tengo que indemnizar con 84 millones de pesos. A mí no me han juzgado. Yo tengo yo tengo más de 20 denuncias por injuria y calumnia en la fiscalía. Muchas de ellas ya están archivadas. Hay unas que ya están activas. A ninguna de ellas he ido a conciliar, porque no me interesa conciliar. Yo tengo las pruebas para defenderme. Y hay una corrección. Él es tan ignorante que él dice que un juez de la República me ha citado a una audiencia. No, señor. Es que quien cita a una audiencia de conciliación es un fiscal, sea un fiscal local, sea un fiscal seccional. Y es la fiscalía quien acusa ante un juez. Y esa instancia no se ha cumplido. Entonces, él lo que no puede es desinformar, y eso es lo que yo le solicito en esta nueva acción de tutela al juez de circuito de Caucasia. Él, por ejemplo, el último ataque que hizo fue de que yo había falsificado unos tiquetes. Yo le voy a explicar, Omar, la situación. En el año 2014, yo hice una investigación durante más de 6 meses sobre la corrupción del entonces gerente del hospital, Carlos Alfonso Orrego Castro, socio de los Orrego, y en este momento patrón de Osvaldo. Este señor guardaba plata en Panamá en un paraíso fiscal, y yo se lo probé con un documento de una notaría de Panamá. Yo le probé con unos tiquetes certificados de Copa Airlines, que es una aerolínea que viaja a Colombia a Panamá, de que él había estado con su amante en el mes de junio y julio del 2014 en Panamá. Publiqué fotografías de sus viajes a Panamá. Entonces este señor, este mequetrefe de Osvaldo Alvarado no puede salir a decir de que yo falsifiqué unos tiquetes. Simplemente cuando él ni siquiera, me imagino que sea digno de leer las 5 investigaciones que yo publiqué en su momento. Él no, eso es lo que yo le solicito al juez, de que lo haga rectificar, porque es que yo las investigaciones que he hecho son investigaciones serias. Y por ejemplo, esa investigación que yo hice contra Carlos Alfonso Orrego Castro, exgerente del hospital de Yarumal y socio de los Rodríguez, fue un elemento esencial para que la Procuraduría Provincial de Yarumal, en un fallo del 2019, lo destituyera y lo inhabilitara por 15 años para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. Pero el nivel de corrupción es tanto de los Rodríguez y de este sujeto que logró que la Procuraduría Regional de Antioquia anularan el fallo y el proceso se devolviera hasta el pliego de cargos. Es decir, el proceso volvió a iniciar y en este momento sigue su curso en la Procuraduría Provincial de Yarumal. Si estos no son elementos contundentes para decirle al señor Alvarado que tiene que rectificar, porque así va a ser lo que le va a decir el juez, que él tiene que rectificar la información falsa que ha venido difundiendo en contra mía, porque es que yo todo lo sustento con pruebas. Perfecto, Sergio. El tema de que a veces dice el señor Alvarado Barrios, es que es la libertad de expresión. Y yo no quiero aquí fungir de dar cátedras de periodismo, porque de eso no se trata, pero el tema de la libertad de expresión sería de pronto asunto de otro programa. Pero sí, él a veces confunde las dos cosas, o trata de confundirlas, o se hace el loco más bien con ese tema. Él a veces dice que es, palabras coloquiales de él, mamando gallo, diciendo cositas, y esto. Hace algunos días le pasó un impasse con una persona que los persiguió con un machete precisamente porque estaba hablando mal del hijo, más concretamente el señor padre del presidente del Consejo de Caucasia, lo persiguió con un machete y lo hizo meterse a una vivienda porque supuestamente estaba hablando mal, difamando del presidente del Consejo de Caucasia, pero él dice que es mamando gallo, que esas son cosas de la política. Es que uno en un medio de comunicación, sea cualquier medio, no puede coger a las personas y volver la ropa de trabajo, ni difamar de ellas, ni
ni hacer lo que hace el señor Osvaldo Alvarado con los medios de comunicación. Eso es lo que no se debe hacer en periodismo, y repito, no soy quien para dar cátedra de él, pero hay que empezar a hacer un periodismo de verdad serio. Pasando a otra página, Sergio, ¿quién es Cristian Camilo Conde Castro? Cristian Camilo Conde Castro fue secretario de gobierno de Puerto Nare en el periodo 2016-2019. Él fue secretario de gobierno de la exalcaldesa Carolina Duque Cano, que es una de las asesoras en la sombra, y uno de los títeres de el Gamonal de Puerto Nare, como es el exalcalde Juan David Londoño García, que es quien coordina y maneja el cartel de Puerto Nare, que está aliado en Caucasia con el Clan Rodríguez. Él, por ejemplo, no tenía contrato hasta el mes de agosto, pero curiosamente, en el mes de agosto le hicieron un contrato por 23 millones de pesos por lo que resta de este año para que sea asesor jurídico del alcalde. Caramba, ya usted lo había puesto en evidencia en algún informe periodístico anteriormente. Sí, claro, por supuesto. Yo mencioné, por ejemplo, que en la alcaldía de Caucasia había unos asesores en la sombra, personas que no tienen contrato, personas que no tienen ningún vínculo laboral con la alcaldía de Caucasia, pero tenían, es decir, trabajaban desde un despacho, tenían computadores, tenían acceso a información de la alcaldía, como es el caso del abogado Steven Suárez, Steven Suárez, un muchacho que manejaba la contratación de la alcaldía, pero solo hasta que yo denuncié vinieron a hacerle un contrato de prestación de servicios profesionales, es decir, le legalizaron el trabajo. Sergio, yo quiero retomar un poquito porque no sé si las personas que estaban conectadas cuando estábamos en vivo alcanzaron a de pronto escuchar el tema de la denuncia por el falso certificado del alcalde actual para certificar ante el Consejo Nacional Electoral que efectivamente el señor Leiderman no tenía ningún tipo de contrato o vínculo con el hospital. Bueno, la publicación que hice hoy, que titulé El fraude que tiene a Félix Olmedo como alcalde encargado de Caucasia, tiene una historia interesante. Resulta que Leiderman Ortiz, cuando no había pensado ser candidato a la alcaldía de Caucasia, comienza a sonar y bombeado por el Clan Rodríguez se lanza a la palestra pública. Ellos mismos le consiguen el aval con el partido de la U y como padrino el senador Germán Hoyos. Resulta que Arquímedes Valderrama, un ciudadano de Caucasia, interpone una solicitud de revocatoria del aval que le entregó el partido de la U de Hermano Ortiz y interpone una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral para revocar avales. Si ellos no lo hacen, pues se puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, como es el tribunal administrativo de cada departamento y como es el Consejo de Estado. Resulta que el Consejo Nacional Electoral le envió un oficio al Hospital César Uribe Piedrahíta y le correspondió responder ese oficio a Félix Olmedo Arango Correa, actual alcalde de Caucasia, siendo subdirector científico y financiero del Hospital César Uribe Piedrahíta. Félix Olmedo, para cuidarle la espalda a Leiderman, certificó que él no había tenido ningún tipo de contrato con el Hospital de Caucasia. Falso. Sí tenía contratos y así quedó demostrado en el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia. Luego, el secretario de gobierno del periodo 2016, Fabio Montes Rojas, el secretario de gobierno de Oscar Aníbal Suárez, el alcalde de Caucasia, le certificó también al Consejo Nacional Electoral que Leiderman durante el 2018 tampoco había tenido contratos. Falso. Sí celebró un contrato en el mes de noviembre, cuando ya estaba corriendo el año de prohibición para celebrar contratos con entidades públicas del mismo municipio en donde se está aspirando.
Él dice que ese contrato se rompió, pero es que curiosamente la jurisprudencia del Consejo de Estado no dice ejecutar contratos, sino que dice celebrar contratos. El solo hecho de él haber presentado una propuesta, hay una manifestación de querer celebrar un contrato. Y eso fue lo que en su efecto sucedió. El Consejo Nacional Electoral, con estas dos certificaciones falsas, la de Félix Olmedo y la de Fabio Montes, no tomó ninguna decisión y no revocó el aval de Leiderman Ortiz. Es por eso que él pudo aspirar a la alcaldía en las elecciones del 27 de octubre del 2019. Sergio, A él le entregan la credencial como alcalde y en una demanda de nulidad que hizo su curso en el Tribunal Administrativo de Antioquia, se la suspenden y es por eso que él el 1 de enero del 2020 no pudo posesionarse. Sergio, en lo que usted ha podido olfatear, ¿cree usted que pudo haber un complot del señor Félix Olmedo con esta certificación falsa, como usted lo afirma, para quedarse con la alcaldía? Por supuesto, por supuesto. Es que mire la situación. Ellos sabían con sus abogados que Leiderman estaba inhabilitado. El numeral 3 del artículo 37 de la ley 617 de 2002 dice: quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal, en este caso la alcaldía, en este caso el Hospital César Uribe, o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel. Por ejemplo, el Hospital César Uribe Piedeita es una entidad departamental, pero tiene su sede en Caucasia. En interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse y cumplirse en el respectivo municipio, estarán inhabilitados. Cualquier abogado que sepa de derecho administrativo hace una interpretación de este artículo y dice: el candidato X está inhabilitado. Si el Consejo Nacional Electoral hubiera sabido o le hubieran llegado las dos certificaciones, hubiera revocado el aval de Leiderman Ortiz y él no había podido aspirar. Pero entonces, ¿qué hizo el clan Rodríguez? Hicieron la tramoya de no certificar, llegar a las elecciones, que Leiderman ganara, le entregaran la credencial, y ellos sabían de que a través de una acción de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo se podía, con las pruebas, solicitar una medida cautelar para anular el acto de elección, es decir, la credencial, y que Leiderman Ortiz no se pudiera posesionar el 1 de enero del 2020. Y así en efecto sucedió. Yo tuve conocimiento de que en el mes de diciembre del 2019, vísperas de la Navidad, hubo una reunión en la casa del senador Germán Hoyos, en donde estuvo el senador, donde estuvo Orlando José Rodríguez, gerente del hospital, y estuvo Leiderman Ortiz como alcalde electo. Leiderman dio su aprobación para que Félix Olmedo fuera el alcalde encargado que iba a designar el 1 de enero cuando se posesionara él, Aníbal Gaviria Correa. Y en su efecto así fue. Él designó a un empleado del nivel departamental, en este caso como subgerente del hospital de Caucasia, a Félix Olmedo, pero con la autorización, con la aprobación de Leiderman. Leiderman fue engañado yo no creo que fue engañado, es decir, él pensó que Félix y los Rodríguez le iban a respetar su triunfo, pero no fue así. Tanto así que el 2 de enero él ya estaba peleando con los Rodríguez porque no le habían nombrado a sus secretarios. O sea, que fue algo fríamente calculado, Sergio. Sergio, ¿en qué cree usted que puede terminar? ¿En qué cree usted que puede terminar todo esto? Porque si recopilamos toda esta información, eso se presta hasta para una película, como para guión de libreto de cine. ¿En qué puede terminar todas estas denuncias que usted ha interpuesto, estas 10, 11 denuncias que usted ha interpuesto, falsedad en documento público, en fin, aquí habrá presiones? ¿Qué es lo que usted, la percepción que tiene con todo esto? No, yo confío en que la justicia actúe y que ellos sean capturados y sean llevados ante un juez. Porque, por ejemplo, el exsecretario Fabio Montes y Félix Olmedo, con sus actuaciones,
incurrieron en un fraude procesal, porque ellos, al dar una certificación falsa al Consejo Nacional Electoral, indujeron al error a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, y también incurrieron en otro delito, como es la falsedad ideológica de documento público. Ellos consignaron información falsa en un documento público. Esos dos delitos, Le escucho, Sergio. Tenemos problemas con la señal, pero ya vamos a tratar de recuperarla para que el periodista invitado en esta noche, Sergio Mesa, pueda seguirnos ilustrando con todas estas cantidades de denuncias que viene presentando. Ya retomamos la señal con Sergio, se había caído un momentico la señal. Decía Sergio que en qué puede terminar todo este proceso a raíz de las denuncias que usted ha interpuesto. Sin lugar a dudas, la Unidad de Delitos contra la Administración Pública tiene elementos suficientes para darle captura al alcalde Félix Olmedo, para procesarlo penalmente, llevarlo ante un juez y que sea condenado, no solo por las irregularidades contractuales del Hospital César Uribe Piedrahíta, sino también por este fraude procesal de esa certificación falsa que le dio él al Consejo Nacional Electoral, sino también por las irregularidades contractuales que durante estos 9 meses que ha sido alcalde encargado, ha incurrido siendo alcalde encargado de Caucasia. Y en el caso del exsecretario Fabio Montes, pues deberá ser investigado y puede estarse arriesgando una pena entre los 5 y 8 años por fraude procesal. También es el caso de Orlando Rodríguez. Orlando Rodríguez tiene que ser juzgado por la justicia, llevado ante un juez, porque es que las irregularidades que yo he denunciado, no solo del hospital, no solo de la alcaldía, son alarmantes. Lo que pasa es que ellos, con sus contactos, han logrado que en la Fiscalía General de la Nación algunas denuncias no se muevan, y como ya expliqué, en la Procuraduría Provincial de Yarumal, ellos tienen un aliado, ellos tienen un amigo para que esas investigaciones sean dilatadas y no avancen como dicta el Código Único Disciplinario. Yo decía hace algunos días, por allá escribí un tuit donde digo de que este caso está muy similar al caso de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, aquel multimillonario que era denunciado por una cantidad de mujeres porque las había abusado en su niñez, por abuso de menores. Y este hombre que tenía mucho dinero y tenía además muchas relaciones, incluso hasta con el presidente actual de los Estados Unidos, siempre lograba escabullirse de la justicia. Compraba magistrados, compraba jueces, compraba fiscales y con sus relaciones lograba siempre huir, sacarle el cuerpo a la justicia hasta que llegó un fiscal con mano de hierro, lo puso preso y todos sabemos en qué terminó por allá en agosto del año pasado, él mismo quitándose la vida en una celda de una cárcel. Sergio, usted hace algunos días hizo una denuncia. El sábado antes de la marcha, de la última marcha, la marcha del 13, del mes inmediatamente anterior, usted denuncia una reunión de unas personas en las que planean posiblemente un atentado en contra suya. ¿Qué logró usted captar con alguna información acerca de esa reunión? ¿Por qué cree usted que estaban planeando un posible atentado para usted? ¿Y quiénes más de pronto están ahí en juego con la seguridad?
Pues a ver, Omar, yo le voy a explicar lo siguiente. La persona que en ese momento dirige los negocios de la alcaldía de Caucasia se llama Juan David Londoño García, exalcalde de Puerto Nare. Él, el gerente COVID de papel, Oscar Luis Rodríguez, que es quien maneja el enlace político del clan Rodríguez, y otras personas, entre ellos el exalcalde Oscar Aníbal Suárez, se reunieron en la oficina de un, no sé si es ingeniero, no sé qué profesión, creo que es ingeniero, Luis Muentes, en el Pajonal. Ellos se reunieron allá y trataron dos temas fundamentales. Uno, presionar y hacer renunciar a la jefe de control interno de la alcaldía de Caucasia, Carolina Villegas Esquivel, y tomar acciones en mi contra. ¿Qué tipo de acciones? La primera, contratar a una persona para que me difame, para que atente contra mi imagen y contra mi credibilidad. Ellos contrataron a Osvaldo Alvarado diciendo de que yo, un contrato que tengo con la alcaldía de Yarumal, por mi experiencia jurídica, como una persona que es estudiante de Derecho, que tiene conocimientos jurídicos, no, es decir, que yo cometo actuaciones delictivas y que yo extorsiono contratistas. Una cosa que fue desmitificada y que un juez de la República lo ordenó a que rectificara. Ahora sale con que yo falsifiqué unos tiquetes aéreos, unos tiquetes que está demostrado por Copa Airlines que son originales. Entonces, ellos lo único que pueden hacer es atacarme con difamaciones. El último montaje que hicieron, aliado con los corruptos de Yarumal, fue hacer una publicación en donde se inventan un personaje y dicen que yo soy un acosador sexual. Es que yo no niego mi condición sexual y eso jamás ha tenido o ha influido en mi ejercicio profesional como periodista. Jamás ha influido en mi ejercicio profesional en entidades públicas. Jamás ha influido en mis relaciones sociales. Entonces ellos la manera de atacarme es creando cortinas de humo, difamándome y tratar de restarme credibilidad. ¿Por qué? Porque ellos me van a asesinar. Porque hay un plan en marcha para asesinarme. Porque el día lunes, por ejemplo, fue publicado en Twitter una amenaza de muerte en donde me decían guerrillero, en donde decían que yo era aliado de la guerrilla y que a mí me tenían que exterminar. Entonces ese tipo de situaciones, ese tipo de calumnias, ese tipo de difamaciones son el escenario propicio para asesinarme y decir que a mí me asesinaron, o por acosador sexual, o me asesinaron porque yo extorsionaba contratistas, algo que ya fue desmitificado ante un juez, o cualquier otro tipo de situaciones. Esas son las acciones que se tomaron en esta reunión y que ya están en conocimiento de las autoridades. Por ejemplo, de una persona honorable, como es Carolina Villegas. Ellos alcanzaron a decir de que si ella no renunciaba, la iban a indisponer con grupos criminales. De que, por ejemplo, la iban a indisponer por la oficina de Envigado. Yo he sido, por ejemplo, víctima de amenazas por parte de la oficina de Envigado. Yo he sido objeto de amenazas por parte de las autodefensas gaitanistas, por mis denuncias por acciones criminales, por mis investigaciones sobre la parapolítica, por mis investigaciones sobre el paramilitarismo en Yarumal, por mis investigaciones por las relaciones del paramilitarismo y su relacionamiento con la familia Uribe Vélez. Entonces, ese tipo de situaciones, ellos están creando un escenario propicio para que no se sepa de dónde vinieron los sicarios que van a asesinarme. Sergio, ¿cree usted que, en su perspectiva, cree usted que las personas que estamos, porque me incluyo, en este movimiento ciudadano para que Caucasia tenga un alcalde legítimo, estamos corriendo algún tipo de riesgo con estas personas? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, el exalcalde Juan David Londoño García tiene investigaciones no solamente por corrupción, sino por presunto relacionamiento con grupos criminales en Puerto Nare. He tenido conocimiento, por ejemplo,
de que el clan Rodríguez, a través del abogado Orlando José Rodríguez Pérez, que es procurador judicial de Caucasia, han buscado acercamientos con actores criminales, como son los caparrapos, como son las autodefensas gaitanistas. ¿Para qué? Para ellos poder blindarse y en cualquier momento pedir un favor de que amenacen a una persona, de que la hagan desplazar o en su defecto la asesinen, como han estado buscando acercamientos para hacerme esto. Y por eso crearon el escenario propicio para calumniarme, difamarme y hacerme montajes. Las personas, por ejemplo, de la marcha han sido fotografiadas desde el 5º piso de la alcaldía. ¿Con qué objeto? Eso es una cosa que debe explicarse. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto los computadores de varias personas que le hacen oposición a la alcaldía han sido hackeadas? ¿Con qué objeto? Se han abordado personas cercanas a funcionarios de la alcaldía de Caucasia para insinuarles que lo mejor es que renuncien esas personas. ¿Con qué objeto? Han tratado ellos, por ejemplo, de contactarme a través de diferentes amigos para que yo me siente con ellos. Yo no tengo nada que hablar con ellos. Absolutamente nada tengo que hablar con Oscar Luis Rodríguez. Por ejemplo, yo publiqué una fotografía en donde Orlando Rodríguez departía con Félix Olmedo en el centro comercial Santa Fe, en el café Starbucks. Yo me los gocé porque de qué estarían hablando. Pues no iban a estar hablando de vanidades, ni cómo le había quedado el manicure a Félix. Estaban hablando de negocios, estaban hablando de contratos, estaban hablando de cómo se iban a defender en la fiscalía, estaban hablando de cómo a través de diferentes abogados ellos iban a hablar, ellos han logrado influir para que las investigaciones no avancen en la Procuraduría Provincial de Yarumal, en la Fiscalía General de la Nación, donde no han podido entrar, porque la fiscal que tiene conocimiento de esas investigaciones por corrupción de la alcaldía de Caucasia es una fiscal recta, intachable, y es quien los va a procesar lo más pronto posible. Sergio, este documento que usted hoy nos brinda a través de este video es muy importante para toda la población, es muy importante para los organismos de control, esa ilustración que usted ha hecho de toda la problemática del municipio de Caucasia, porque usted, al lado de Carolina Villegas, escribe: la jefe de control interno del municipio son las personas que han interpuesto denuncias ante los entes de control y ante las entidades competentes. Agradecerle, Sergio, a usted por esa valentía que tiene, que ni siquiera es caucasiano, es una persona que vive en el norte del departamento de Antioquia, pero que también le interesan los problemas de corrupción que existen en todo el departamento, pues, y Caucasia ha sido uno de los municipios que usted ha tenido en el lente para denunciar todas estas irregularidades que viene haciendo. Felicitarlo por esa valentía que tiene, y en Colombia deben existir más periodistas como usted. No, muchas gracias, Omar. Y yo quiero hacer una acotación. En el video de retractación que hizo a medias Osvaldo Alvarado el día domingo, él decía, por ejemplo, de que él va a solicitar a USAID, a la Fundación Paz y Reconciliación, a la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social Corpades, donde soy investigador, a la Agencia de Prensa Análisis Urbano, en donde soy investigador, que le certifiquen si yo trabajo allá, qué hago, qué no hago, y si eso es compatible con un contrato de prestación de servicios que yo tengo en la alcaldía de Yarumal. Un contrato de prestación de servicios que no tiene horario. Imagínense la ignorancia de este señor. Es que yo en 24 horas del día puedo desempeñar muchas actividades. Y por ejemplo, él ya está pidiendo certificaciones y en todas partes le han dicho: sí, él es investigador, sí, él investiga con nosotros, él ha tenido contratos con nosotros. Yo investigué durante 4 años consecutivos el Bajo Cauca en temas de minería, en temas de criminalidad, en temas de parapolítica, en temas de cultivos ilícitos, en temas de acceso a la justicia con USAID, y tengo un conocimiento pleno de la política del Bajo Cauca, de qué actores políticos, por ejemplo, tienen relacionamiento con actores criminales. Eso me ha costado riesgo, eso me ha costado amenazas. Entonces, por eso yo conozco muy bien la problemática de Caucasia,
y por mi conocimiento en temas de corrupción es que he querido prestarme o prestar mi nombre para desentrañar lo que está sucediendo en la alcaldía de Caucasia, en donde se están dilapidando los recursos públicos. Yo no tengo ningún interés en Caucasia, no tengo ni siquiera familia allá, tengo unos amigos desde mi experiencia como investigador y como periodista. Y a mí me han atacado de que yo, ¿por qué no investigo Yarumal? Hombre, no quedaría bien de que yo teniendo un contrato con la alcaldía investigue. Para eso hay otras personas que lo pueden hacer. Pero ¿qué hacen? No denuncian de frente, sino que crean calumnias, crean perfiles falsos, los mismos que en ese momento me están calumniando y difamando. Yo no me escondo detrás de perfiles. Por ejemplo, mientras yo en este momento aquí estoy hablando, hay un perfil que se llama Opaco B, que hace una serie de publicaciones y me las están achacando a mí. No, es que yo no tengo necesidad de esconderme detrás de un perfil, porque yo a través de estos medios y a través de mis publicaciones soy capaz de sustentar cada palabra. Sí, claro, Sergio. Eso lo hemos notado a través de sus denuncias valientes, a través de sus Twitter, que usted hace la calidad de investigación y, como usted lo ha dicho, siempre lo hace con pruebas y dentro del marco del derecho. Reiterarle, Sergio, los agradecimientos por permitirnos esta charla con usted. Esperemos que no sea la primera ni la última. Vamos a tener muy seguramente más adelante estas charlas con usted, porque usted es una de las voces que bien tienen que ser llamadas a hablar cuando se hable de corrupción en Caucasia, porque es la persona que ha denunciado, es la persona que se ha dado, como decimos coloquialmente, la pela ante los organismos de control para poner a la luz todas las irregularidades que se cometen en Caucasia. Muchas gracias, Sergio. Hasta una próxima oportunidad. Hombre, muchas gracias a usted por ese espacio y un saludo a la comunidad caucasiana. Era Sergio Mesa, periodista investigador de la ciudad de Yarumal, quien nos acompañó en la noche de hoy en este programa que se llama Versión Libre. A todos ustedes, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.